Laura, una joven inocente y profundamente enamorada, vivía en un mundo de ilusiones que creía inquebrantable. Todo en su vida parecía encajar perfectamente. Su trabajo, sus amigos y, por supuesto, su relación con Jason, un adinerado capitalista de riesgo, cuya presencia le brindaba una sensación de seguridad y excitación. Cada día junto a él era una mezcla de emoción y alegría, y los planes para su boda se tejían con un entusiasmo casi palpable. La idea de pasar su vida junto a Jason la llenaba de esperanza, de un futuro lleno de promesas. Jason, con su carisma y su imponente figura, parecía ser el hombre perfecto para Laura. Su amor era como una constante en su vida, tan firme y seguro como las montañas que se alzaban en el horizonte. En su mente no existía lugar para la duda. A su lado, sentía que todo podía lograrse, que no había barreras que pudieran frenar su felicidad. Pero el retorno de su hermana, Vivian, a su vida después de una estancia prolongada en Europa, comenzó a cambiar la dinámica de todo. Vivian, siempre más reservada, de carácter algo más calculador que Laura, había mantenido una relación complicada con Jason en el pasado. Su historia había comenzado en Stanford, años atrás, donde ambos compartieron una pasión ardiente, aunque breve. La llegada de Vivian a la ciudad reavivó esas chispas dormidas, un fuego que Jason no había logrado apagar del todo. A pesar de los esfuerzos de Laura por ignorar cualquier indicio de tensión entre ellos, algo parecía haber cambiado. Vivian, con su mirada cautivadora y su sonrisa enigmática, empezó a formar parte de los preparativos para la boda. Aunque al principio Laura no sospechaba nada, pronto comenzó a notar un aire extraño en el ambiente. Los momentos entre Jason y Vivian parecían cargados de un significado oculto, un tipo de complicidad que Laura no podía descifrar. A veces, cuando los tres se encontraban en la misma habitación, podía sentir la electricidad en el aire, una tensión que flotaba entre ellos, sin ser nombrada, pero que no pasaba desapercibida. Jason, a pesar de sus esfuerzos por mantener una distancia con Vivian, parecía incapaz de evitar la atracción que sentía hacia ella. Cada encuentro entre ellos se volvía más tenso, más ambiguo. Laura, en su ingenuidad, no entendía lo que ocurría bajo la superficie, pero algo en su interior le decía que su mundo perfecto ya no era tan sólido como lo había creído. Sin embargo, sus pensamientos y preocupaciones quedaban ahogados en la incertidumbre, mientras la relación entre su hermana y su prometido crecía en el silencio, amenazando con arrastrarla hacia un torbellino de emociones que nunca había imaginado. La fase de felicidad de Laura, tan llena de proyectos y sueños compartidos, comenzaba a tambalear. Sin saberlo, su mundo estaba a punto de volverse inquebrantable, pero a la vez, frágil como un cristal a punto de romperse. Los días previos a la boda parecían un torbellino de actividades para Laura. Cada rincón de la casa estaba lleno de preparativos, flores, vestidos y promesas de un futuro lleno de amor. La visión de su vida junto a Jason se materializaba en cada acción, en cada sonrisa que compartían, en cada palabra de cariño que se cruzaba entre ellos. Los amigos y familiares la rodeaban, dándole ánimos y felicitaciones. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. Aunque aún no podía identificar qué exactamente, sentía que el aire había cambiado, que algo se deslizaba en las sombras, sin que ella pudiera atraparlo. El día de la fiesta de compromiso, un evento que había sido planeado meticulosamente, Laura estaba llena de expectativas. La idea de compartir con sus seres queridos la alegría de su próxima boda parecía ser la culminación de sus sueños. La recepción estaba llena de risas, conversaciones y brindis, pero al mismo tiempo había una palpable sensación de incomodidad que no lograba entender del todo. Mientras los invitados se movían por el salón, saludando a la pareja de novios, un ligero nudo en el estómago le recordaba que algo no estaba bien. Vivian llegó más tarde que el resto, como si hubiera llegado a su propio ritmo, sin prisa ni urgencia. Su presencia siempre tenía una energía particular, algo que Laura no lograba entender del todo. Había algo en su actitud, en la manera en que observaba a Jason, que la hacía sentirse incómoda.
A pesar de las sonrisas y las palabras de cortesía, Laura no pudo evitar notar el destello fugaz en los ojos de su hermana, la mirada de alguien que guardaba secretos en su interior. Y a lo lejos, las pequeñas interacciones entre Vivian y Jason comenzaban a volverse cada vez más evidentes. Laura se forzó a pensar que era solo su imaginación, que su hermana no tenía intenciones de interferir en su felicidad. Sin embargo, cada vez que veía a Vivian hablar con Jason, el malestar crecía dentro de ella. Había algo en sus miradas, algo que no podía ignorar. La forma en que Jason respondía a los gestos de Vivian, tan naturales, tan fáciles, la hacía sentirse como una espectadora ajena a algo que no lograba comprender. A cada segundo que pasaba en la fiesta, sentía como la realidad que había construido se iba resquebrajando. El punto culminante de la velada ocurrió cuando Vivian y Jason intercambiaron un gesto casi imperceptible, una mirada cargada de significado que fue vista solo por ellos, pero que Laura percibió con la claridad de un golpe. Fue un segundo fugaz, pero suficiente para que el corazón de Laura se acelerara y su mente se llenara de dudas. No podía explicar por qué, pero algo dentro de ella le decía que no estaba viendo la historia completa. Algo se estaba gestando entre ellos, y aunque intentaba racionalizarlo, la sensación de que estaba perdiendo el control de su propia vida creció. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaron a irse, el ambiente se volvió más denso. Las sonrisas se fueron apagando, y el aire en el salón parecía pesado, como si todo el mundo estuviera esperando algo, pero nadie quisiera decirlo. En su corazón, Laura sentía una punzada de traición, aunque no tenía pruebas de nada. Jason estaba junto a ella, sosteniéndola con dulzura, pero Laura ya no podía sentir la misma conexión. Cada palabra que intercambiaban sonaba vacía, y su mente volvía una y otra vez a las miradas, a los gestos, a las sonrisas que había visto entre su hermana y su prometido. La promesa de un futuro feliz comenzaba a desmoronarse, pieza por pieza, a medida que la tensión entre ellos tres se iba acumulando en el aire, como una tormenta que aún no se había desatado, pero que todos sabían que estaba por llegar. La confusión y el miedo se instalaban en el pecho de Laura, mientras su felicidad de antaño se convertía en una ilusión que comenzaba a desvanecerse. En los días previos a la boda, la atmósfera en la casa de Laura se volvió más tensa, aunque intentaba aferrarse a la idea de que todo iría bien. Los preparativos seguían su curso, pero el cambio en la dinámica de las relaciones entre Vivian y Jason era cada vez más evidente. Laura, que antes se había entregado por completo a su felicidad, comenzó a sentir cómo se deslizaban pequeñas grietas en la fachada de su mundo perfecto. Cada vez que Jason y Vivian coincidían en la misma habitación, un aire extraño envolvía el espacio, un vacío lleno de incomodidad y secretos no confesados. Aunque Laura no quería admitirlo, algo profundo en su interior le decía que había una historia que ella no conocía, una que estaba comenzando a tomar forma ante sus ojos, sin que pudiera detenerla. Vivian, siempre tan calculadora, había comenzado a involucrarse más en la organización de la boda, en una aparente muestra de apoyo. Laura la aceptaba de buen grado, aunque no podía dejar de notar la mirada furtiva de su hermana hacia Jason. Era como si todo lo que sucediera entre ellos no fuera un simple acto de amabilidad, sino una tensión palpable que flotaba en el aire. Los encuentros de Vivian y Jason parecían cada vez más cargados de significado, aunque ninguno de los dos lo reconociera abiertamente. Para Laura, que no quería ver lo que ya era evidente, las pequeñas interacciones entre ellos comenzaron a parecerse más a una danza que a un acto de cordialidad. Una noche, mientras los tres cenaban juntos, la atmósfera en la mesa era casi eléctrica. Jason, con su habitual encanto, estaba hablando sobre negocios, mientras que Vivian lo observaba en silencio, con una sonrisa ligera, pero que Laura percibió como algo más que una simple expresión de cortesía. La conversación fluía como siempre, pero el malestar dentro de Laura no hacía más que crecer. Algo había cambiado entre ellos, y ella lo sentía en lo más profundo de su ser.
Cada vez que Jason le dirigía una mirada a Vivian, Laura sentía una punzada de celos, pero no lograba comprender por qué. ¿Acaso estaba viendo algo que no estaba allí? ¿O se trataba de algo mucho más complejo que su mente no quería aceptar? Al mismo tiempo, las conversaciones privadas entre Jason y Vivian se hicieron más frecuentes. No era raro verlos susurrar entre sí, compartir momentos de complicidad que Laura no comprendía del todo. Se encontraban a menudo en la misma habitación sin que nadie más se diera cuenta, como si el mundo a su alrededor dejara de existir para ellos. Laura trataba de no prestar atención, de convencerse de que su imaginación le estaba jugando una mala pasada, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más evidente se volvía la conexión entre ellos. Una tarde, mientras se encontraba sola en su habitación, Laura decidió investigar. Un impulso extraño, como si algo dentro de ella la empujara, la llevó a revisar las pertenencias de Jason. No sabía qué esperaba encontrar, pero una sensación de inquietud la envolvía. Fue entonces cuando encontró lo que había estado buscando. Unas cartas, viejas cartas que Jason había escrito a Vivian durante su tiempo en Stanford. Eran cartas llenas de pasión, de palabras que resonaban con la misma intensidad con la que Laura había escuchado a Jason hablar de ella. Las palabras eran tan cercanas, tan llenas de una intimidad que Laura no había visto antes, que algo en su interior se rompió. La realidad que había construido, esa imagen perfecta de un amor inquebrantable, se desvaneció en ese mismo instante. El shock fue tan profundo que Laura no pudo evitar sentirse traicionada. Durante todo ese tiempo, mientras ella se entregaba a un amor que pensaba absoluto, Jason había compartido algo más con Vivian, algo que había quedado guardado en las sombras, oculto bajo la capa de la relación que ella creía única. El dolor se mezcló con la ira, y Laura sintió que su mundo se derrumbaba. Había un secreto entre ellos, uno que no podía ignorar, y que, a partir de ese momento, marcaría el curso de los días que quedaban antes de su boda. Sin embargo, lo que más le dolía no era solo la traición de Jason, sino la complicidad de Vivian, su propia hermana, que había estado allí todo el tiempo, observando, participando en una historia que jamás imaginó que podía suceder. La tensión en la casa era cada vez más insoportable. Los tres compartían el mismo espacio, pero parecía que sus mundos se habían separado, que el tiempo de las sonrisas y las palabras amables había llegado a su fin. Mientras Laura se enfrentaba a la verdad, la conexión secreta entre Vivian y Jason comenzaba a salir a la superficie, deshaciéndose de la fina capa de engaños que había cubierto sus corazones. El día de la boda llegó con la misma claridad y promesas de siempre. El sol brillaba con fuerza, iluminando cada rincón del jardín donde se celebraría la ceremonia. Todo estaba dispuesto con precisión. Cada detalle había sido cuidadosamente planeado, desde las flores en el altar hasta las sonrisas de los invitados, que se alineaban para presenciar la culminación del amor entre Laura y Jason. Para Laura, este era el día más esperado de su vida, un día en el que todos sus sueños se materializarían. En su mente, este era el inicio de una nueva vida, una vida compartida con el hombre que amaba. Sin embargo, el aire en el lugar parecía estar cargado de una tensión invisible, como si la atmósfera misma estuviera a punto de estallar. Laura no sabía cómo describirlo, pero sentía una presión en el pecho que no lograba disipar. Jason estaba a su lado, luciendo tan apuesto como siempre, y todo parecía transcurrir con normalidad. Sin embargo, sus pensamientos no podían evitar regresar a las cartas que había encontrado, a la conexión secreta entre Jason y Vivian, a la traición que había quedado escondida bajo las apariencias de su relación. Algo no estaba bien, y aunque intentaba concentrarse en los rituales del día, la inquietud no la abandonaba. Mientras Laura caminaba hacia el altar, notó que Vivian la observaba desde una distancia, sus ojos fijos en ella, pero había algo extraño en esa mirada. No era una mirada de hermana, de compañera, sino una mirada llena de secretos no revelados, de una complicidad que no debería estar allí. Cuando sus ojos se encontraron, un escalofrío recorrió la espalda de Laura, pero rápidamente apartó la vista,
volviendo a concentrarse en el paso que debía dar hacia el hombre que había creído conocer por completo. La ceremonia transcurrió de manera solemne, como un rito que no dejaba espacio para los sentimientos que se acumulaban en el pecho de Laura. Jason, al parecer, se mantenía ajeno a todo lo que ocurría entre las sombras, a pesar de que su comportamiento indicaba algo diferente. Había momentos en los que sus ojos se deslizaban hacia Vivian, momentos en los que sus sonrisas compartidas parecían más significativas de lo que debían ser. Laura lo notaba, pero luchaba por mantener la calma. No podía permitir que ese día, tan lleno de ilusión, se viera arruinado por las dudas que ahora gobernaban su mente. Sin embargo, a medida que avanzaba la celebración, las pequeñas señales se volvían imposibles de ignorar. La recepción comenzó con música, risas y felicitaciones. Los invitados se mezclaban, disfrutaban del banquete y celebraban el amor que, en teoría, debía ser eterno. Pero en el fondo de todo eso, un abismo se estaba abriendo ante los ojos de Laura, un abismo que ya no podía ignorar. Vivian y Jason compartían miradas cómplices mientras Laura se perdía entre las felicitaciones, atrapada en sus propios pensamientos. Sentía que algo se estaba desmoronando, pero no podía ponerle nombre a lo que estaba sucediendo. A medida que la noche avanzaba, los murmullos y las miradas furtivas entre Jason y Vivian se volvían más evidentes. La felicidad de Laura, que había sido tan pura al principio, se desvanecía en el aire, reemplazada por una sensación de aislamiento, como si fuera una espectadora ajena a su propia vida. En un momento, cuando Jason la tomó de la mano para dar un paseo por el jardín, Laura sintió que todo el peso del día se le venía encima. Sus pensamientos eran un torbellino, y el malestar que sentía se convirtió en una presión insoportable. Jason, que seguía sonriendo y hablando de futuros planes, parecía estar completamente ajeno a la tormenta que se estaba desatando en el interior de Laura. La noche llegó a su fin, y todos se retiraron a sus habitaciones. Laura, incapaz de dormir, se quedó despierta, recorriendo mentalmente cada momento de la celebración. La sensación de traición era demasiado grande para ignorarla. No sabía cómo ni cuándo, pero algo dentro de ella le decía que todo había cambiado, que el mundo que había conocido ya no existía más. En su corazón, el amor que sentía por Jason había comenzado a desvanecerse, reemplazado por una creciente necesidad de entender la verdad, de enfrentar lo que no podía seguir ignorando. Lo que Laura no sabía era que la tragedia ya había comenzado a gestarse, que el destino había trazado un camino irreversible, y que el amanecer del día siguiente traería consigo una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. La calma que parecía envolver la noche era solo una ilusión, una pausa antes de la tormenta que estaba por desatarse. El día después de la boda, el mar estaba agitado, golpeando las rocas con fuerza. La embarcación en la que Laura y Jason comenzaban su luna de miel se deslizaba lentamente sobre las aguas turbulentas. Aunque la celebración había terminado, la atmósfera seguía impregnada de una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. La fiesta había sido un intento de normalidad, de aferrarse a la ilusión de una vida perfecta, pero Laura ya no podía ignorar las grietas que se habían formado entre ella, su hermana y Jason. Mientras observaba el horizonte desde la cubierta de la yacht, su mente no dejaba de dar vueltas, atrapada entre el dolor de la traición y la necesidad de entender lo que realmente había ocurrido. Jason estaba cerca de ella, hablando sobre el futuro, haciendo planes que en su mente deberían ser compartidos. Pero Laura no podía concentrarse en sus palabras, en cada una de ellas. Sentía un vacío que nunca había estado allí. Su corazón, antes lleno de amor, ahora palpitaba con una mezcla de ira y desesperación. Los recuerdos de las cartas que había encontrado, las miradas furtivas entre Jason y Vivian, volvían a ella una y otra vez. Algo en su interior había cambiado de manera irreversible. En lugar de sentirse feliz, como habría esperado en su luna de miel, Laura se sentía atrapada en un remolino emocional, sin salida.
Cada palabra de Jason sonaba vacía, como si su vida ya no estuviera bajo su control. La tormenta que había comenzado la noche anterior se intensificó. Las olas crecían y el viento soplaba con más fuerza, arrastrando la calma que había precedido la tormenta. Laura sintió que el clima reflejaba lo que ocurría dentro de ella. Estaba lejos de la celebración, lejos de las expectativas de un matrimonio perfecto. La tragedia que se estaba gestando en su corazón tomaba forma y se volvía más real con cada minuto. El amor que había creído tan firme se había desvanecido en un segundo, reemplazado por una necesidad urgente de hacer justicia, de vengarse de la traición de su hermana y su esposo. Jason, ajeno a los pensamientos oscuros de Laura, le sonrió con dulzura, sin notar la creciente frialdad en su mirada. La luna de miel, que debía ser un momento para ellos, parecía ahora una condena, un recordatorio constante de lo que había perdido. De alguna manera Laura sentía que tenía que hacer algo, que la situación ya no podía seguir así. En su mente se formaba un plan que la llevaría a enfrentarse a la realidad de sus deseos más oscuros. Mientras el barco luchaba contra las olas, Laura vio la oportunidad. El viento soplaba con fuerza, y las olas azotaban la embarcación con tal violencia que parecía que cualquier cosa podría ocurrir. La mirada de Laura se endureció, y en su pecho creció una fría determinación. En un momento de distracción de Jason, ella se acercó sigilosamente a él, con la mirada fija en su objetivo. Él estaba de espaldas, mirando hacia el horizonte, ajeno al peligro que se cernía sobre él. Con un movimiento rápido, Laura luchó contra la fuerza de la tormenta mientras el barco se tambaleaba. Jason perdió el equilibrio debido a la violencia de las olas y fue arrastrado por la corriente. La tragedia se desató en segundos. El viento rugió, las olas cubrieron su cuerpo, y en el caos, la figura de Jason desapareció en la oscuridad de la tormenta. Laura observó en silencio, su corazón palpitando aceleradamente. ¿Había sido un accidente? ¿O había sido exactamente lo que ella había planeado? El temor y la adrenalina se mezclaban en su mente mientras el cuerpo de Jason desaparecía en el mar. ¿Se había caído accidentalmente? ¿O había sido la consecuencia de sus propias manos? La duda quedó suspendida en el aire, tan incierta como el futuro que la esperaba. En ese momento, el mundo de Laura cambió para siempre. Lo que parecía una simple acción fue el principio de una cadena de consecuencias imprevistas. La muerte de Jason, un evento tan brutal como inesperado, dejó una marca indeleble en su alma. Aunque nadie podría saber con certeza si se trató de un accidente o de algo más siniestro, en el corazón de Laura ya no quedaba lugar para la redención. La venganza, tan esperada y planeada, ya se había consumado, y ella se encontraba sola, ante las olas y el silencio de un mar que había reclamado lo que le pertenecía. El asesinato de Jason, aunque no estaba claro si había sido un accidente o algo más, se convirtió en el punto culminante de una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de todos los involucrados. La noticia de su desaparición en el mar se esparció rápidamente, y la búsqueda fue intensa durante varios días. La policía rastreó las aguas, pero no hubo señales de él. Finalmente, después de una exhaustiva búsqueda, el caso fue cerrado, dado que no se encontraba evidencia de que hubiera sido una muerte violenta. La desaparición de Jason permaneció sin resolverse, y aunque la búsqueda fue exhaustiva, nunca se pudo encontrar una explicación clara para lo sucedido. Mientras tanto, Laura comenzó a construir la imagen de la viuda desconsolada, la mujer que había perdido al amor de su vida en circunstancias tan inesperadas. Su dolor era genuino, pero también estaba impregnado de una extraña satisfacción, como si, en el fondo, hubiera encontrado la paz después de la tormenta. A pesar de la tristeza que mostraba en público, dentro de ella ya no quedaba lugar para el amor por Jason, ni por Vivian. Su venganza había sido consumada, y con ella, la sensación de haber recuperado el control sobre su vida. Ahora, se presentaba ante el mundo como una mujer rota, pero en su interior, su alma estaba intacta, fría y decidida. Vivian, por su parte,
se desmoronó por completo. La desaparición de Jason la dejó vacía. Pero lo que realmente la devastó fue la traición de su propia hermana. En los días que siguieron, ella desapareció de la vista pública, evitando a familiares y amigos. Su relación con Laura había llegado a un punto irreversible, y el peso de su complicidad la aplastaba. Sabía que había sido parte del mismo engaño, pero nunca imaginó que las consecuencias fueran a ser tan destructivas. Vivian intentó huir de su propia culpa, viajando a Europa, pero el dolor de la pérdida y la culpa no la dejaron en paz. A medida que la vida de Laura continuaba, su imagen de viuda trágica se fortaleció, y la gente comenzó a verla como una mujer que había sufrido una pérdida irreparable. Nadie sospechaba que detrás de su aparente dolor se escondía un alma que había planeado meticulosamente todo. Su vida social se volvió un escenario en el que podía ocultar sus verdaderos sentimientos, mientras todos la rodeaban con palabras de consuelo y apoyo. Sin embargo, había algo inquebrantable en ella, algo que no podía ser destruido. Mientras tanto, las pequeñas huellas de su crimen se desvanecían con el tiempo, dejando atrás solo una historia de amor y pérdida que nadie cuestionaba. El caso de la desaparición de Jason se cerró oficialmente. La policía, incapaz de encontrar pruebas concluyentes, dejó que el tiempo se encargara del olvido. Nadie volvió a hablar del asunto, y la vida siguió su curso. Pero las vidas de los que quedaban atrás fueron marcadas para siempre. Vivian, perdida en su propio dolor y arrepentimiento, nunca pudo encontrar paz. Su alma había quedado atrapada en la oscuridad de sus propios errores. Y Laura, aunque había logrado su venganza, nunca pudo liberarse de la sombra de lo que había hecho. A pesar de haber logrado lo que quería, algo dentro de ella se quebró, como si el precio de su victoria fuera más alto de lo que había imaginado.